Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una mesa de análisis más y hablemos de migración. Los lunes, todos los lunes 6 de la tarde tenemos esta transmisión en vivo para hablar y analizar los aspectos que tienen que ver con la migración, en específico pues, los de la comunidad migrante, en el cual siempre damos un pequeño contexto sobre las noticias más sobresalientes en este momento en la prensa, sobre todo allá en Estados Unidos. Y ya después pues abrimos el micrófono para si alguien quiere ahondar en alguna de estas noticias o alguna otra que pudiese ser de importancia. La primera que vamos a tomar es el portar la opinión. Hablan de detienen a manifestantes que enfrentaron a ICE, a policías ante el centro de detención de ICE en Chicago. Aquí cabe señalar la importancia de esta nota que son manifestantes ciudadanos norteamericanos los cuales se están sumando a estas protestas en contra de la comunidad migrante en Estados Unidos, los cuales nos permite ver como si hay una ya separación entre la comunidad que apoya a Donald Trump y sus medidas totalmente violentas en Estados Unidos, pero también como tenemos un respaldo por parte de ciudadanos norteamericanos que están apoyando a los migrantes y que están protestando de la violencia con la que están siendo tratados nuestros migrantes allá en Estados Unidos. En estas detenciones que hubo varios pastores religiosos, los cuales pues ya le da todavía más fuerza a la protesta que está por parte de la comunidad migrante de estas acciones de Donald Trump. Bastante interesante esto que pasó allá en Chicago, en donde las semanas pasadas ha sido el centro de atención respecto a las medidas antimigrantes de Donald Trump, que aparentemente han cesado un poco ahí en Chicago, pero se empiezan a dar en otros lugares. En otra de las noticias que tenemos, este es de Los Angeles Times, en donde nos hablan estadounidenses naturalizados creían estar seguros, pero políticas migratorias de Trump crean dudas. Aquí es algo que igual va de la mano con la nota anterior, en donde ciudadanos norteamericanos están apoyando a migrantes indocumentados, pero también estas políticas de Donald Trump están repercutiendo entre no solamente perdón, los migrantes indocumentados, sino también con los que ya tienen residencia e incluso con los que ya tienen su naturalización. Y no nada más ahí. He estado yo en pláticas con ciudadanos norteamericanos de diferentes organizaciones, asociaciones civiles, en las cuales, a pesar de ser ciudadanos norteamericanos no latinos, tienen temor de las acciones represoras de este gobierno de Donald Trump contra ellos mismos. Nos tocó recibir una delegación de activistas norteamericanos aquí en la Ciudad de México y antes de salir de regreso hacia Estados Unidos nos pidieron que no se divulgara la información hasta que ellos no hubieran ya estado nuevamente en Estados Unidos, esto para evitar problemas en el momento de entrar, en que migración los empezara a cuestionar. Hemos visto y documentado que se han detenido a muchas personas, ciudadanas norteamericanas, latinas, y que son liberadas, pero que el simple hecho de en este momento en el que ya el perfil racial está jugando un papel muy importante allá en Estados Unidos, afecta a todos, a personas con documentos o sin documentos. En otra de las noticias que llaman la atención también, esta es de la conexión USA. Organización Trump contrató al menos 184 extranjeros en el 2025, pese a retórica antiinmigrante. Este es el doble discurso, va dirigido esta noticia para crear conciencia entre aquellos que apoyan a Donald Trump, que creen que realmente le está, con la persecución de los migrantes indocumentados, quiere solucionar los problemas de Estados Unidos. Eso es totalmente falso, ha sido un discurso que ha agarrado Donald Trump para victimizar o hacer ver que los migrantes son gente nociva cuando él mismo y las organizaciones que están alrededor de él se ven beneficiados por por los migrantes que van a trabajar a Estados Unidos. Con lo cual, evidentemente, se cae ese discurso que muchos que personas que apoyan a Donald Trump lo siguen utilizando, de que apoyan a Donald Trump porque está en contra de los migrantes, porque quiere sacarlos, porque de esa manera hará América nuevamente grande. Eso está totalmente lejos de la realidad. No se entendería
Estados Unidos lo que ha crecido si no fuese por la mano de obra y el trabajo de los migrantes. Tengo esta información del comercio de Colorado, dos artículos interesantes para que analicemos aquí. Uno es lo que está pasando. Se ha hablado mucho de que ha bajado los flujos migratorios hacia Estados Unidos, pero no han desaparecido. Continúan estos intentos de migrantes por llegar a Estados Unidos, no en los números que eran antes, pero sí continúan, y muestra de ello es lo que acaba de pasar en San Diego. Una nota del día de ayer: naufraga bote y deja 4 migrantes muertos en San Diego. Eh, no importa el muro que pongan, siempre se buscan diferentes maneras para pasar a Estados Unidos. A veces son túneles, cortando el muro, con escaleras grandes para saltar. Y la otra, en el caso de San Diego, vía marítima, en donde ya se han registrado varios incidentes de migrantes que han perdido la vida. No se informa exactamente aquí cómo es que esta lancha se volca y esto hace que mínimo 4 personas mueran. Se sigue buscando más personas. Pero recordemos que apenas hace la semana pasada Donald Trump dijo que a una pregunta de un reportero de que si ya había declarado a los carteles del narco como terroristas en México, ¿por qué no entraba a combatirlos? Y él dijo: no hay necesidad. De aquí en adelante empezaremos a matar a todo aquel que esté introduciendo estupefacientes a Estados Unidos. Habrá que revisar aquí qué es lo que pasó. Sabemos que los barcos que ha hundido Estados Unidos allá en costas frente de Venezuela, igual al lado de aquí de territorio mexicano, han sido embarcaciones pequeñas y la excusa ha sido que eran de narcotraficantes, aunque no se han dado muestras. Habrá que ver y revisar, darle seguimiento a esta noticia para ver qué pasó ahí y cómo es que perdieron la vida, pero también nos sirve para reflexionar sobre la necesidad de muchas personas todavía en territorio mexicano de tener que pasar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, y lo peligroso que es, inclusive pasando en una lancha, que pueden perder la vida. Y la otra, hablando de California, es esta nota de: California revocará 17,000 licencias comerciales a conductores inmigrantes, lo cual pues estábamos hablando de que hay ciertos gobernadores que están a favor aparente de los migrantes, pero esta acción del gobierno de California está afectando o va a afectar a 17,000 personas que ya tienen una licencia para poder estar manejando en territorio norteamericano. Aquí son muchas de las cosas que ha ocurrido a lo largo de la historia con los traileros mexicanos, en el cual recordaremos que durante el Tratado de Libre Comercio se permitía que traileros mexicanos entraran a Estados Unidos y estadounidenses entraran al territorio mexicano. Y por muchos años hubo un pleito porque no se le permitía a los de México entrar a Estados Unidos, siendo que los de Estados Unidos sí entraban tranquilamente a México. Pusieron muchos peros en Estados Unidos y finalmente, ya hasta finales, ya prácticamente la reestructuración del TEMEC, es cuando empiezan a entrar estos traileros. Entonces, ha sido una de las industrias que se ha visto muy afectadas, la de los conductores, que también tenemos registros de empresas norteamericanas que contratan a personas en México para ser choferes, que van a trabajar a Estados Unidos y que después no les respetan el contrato con el que fueron ellos hacia Estados Unidos. Pero aquí igual habrá que analizarse la postura del gobernador Gary Newsom, en el cual está en una guerra contra Donald Trump y ha utilizado el tema de la protección de los migrantes precisamente para atacar a Donald Trump. Cuando he hablado yo en algunos espacios sobre los gobernadores que están apoyando a la comunidad migrante, como es el caso del gobernador de Chicago, próximamente el de Mamdani allá en Nueva York, se legitima eso, pero hay personas que dicen que en el caso de California es una agenda diferente la que impulsa a Gary Newsom, y aquí pues podemos ver que en cierta forma hay algo que revisarse ahí en California. Otra de las noticias, este es del impacto latino. El temor crece en Charlotte con los primeros 81 migrantes detenidos en redadas de Donald Trump. Como decía, la semana pasada se habló mucho. Las semanas pasadas, 2, 3 semanas todavía atrás, se hablaba mucho de lo que está ocurriendo con las redadas y el terror que está impulsando Donald Trump con ICE en Chicago. Antes de eso fue en Los Ángeles, ya se ha hablado también de Portland, de la Guardia Nacional que se mandó a Washington DC, y el día de hoy ya empieza en Charlotte, en donde ya empieza a haber, eh, ¿cómo se llama?, redadas para detener, y bien aquí lo dice, ¿no? Es atizar el miedo, el espantar a la gente
para que de esta manera, pues desestabilice regiones y los migrantes no puedan vivir en paz. Eso repercute bastante, hemos visto cómo se está viendo en muchos lugares. Esto lo presento porque hay muchos lugares en donde aún no ha llegado ICE, en donde la gente, los migrantes están todavía tranquilos porque pueden salir a trabajar, no están siendo perseguidos y creen que no va a pasar, que no va a llegar a a ese grado de que los vayan a perseguir. La realidad es que Donald Trump está fortaleciéndose, sigue empleando a más personas para ICE. Hablábamos de que se habían revisado 75,000 solicitudes de empleo, ya se habían dado empleo a 5,000 personas para estar en el ICE y faltaban todavía mínimo 5,000 más. Ya se ha aprobado el paquete económico, ya se volvió a abrir el gobierno allá en Estados Unidos, en donde el One Beautiful Bill le va a meter millones de dólares a la persecución de migrantes, con lo cual esto le va a facilitar a Estados Unidos, a Donald Trump, a tener agentes de migración que vayan a hacer detenciones, la construcción de campamentos, ya no son centros de detención, sino campamentos como el que atrás de los Caimanes, para ahí meter a los migrantes que están deteniendo. Ya hemos hablado nosotros de muchas cárceles, centros penitenciarios que son para prisioneros, para delincuentes, cómo se han discahabilitado para recibir a los detenidos por inmigración, a los migrantes, algo que no debe ser, puesto que son diferentes las necesidades de cada una de las poblaciones. Una cosa es un prisionero, una persona que cometió un crimen, y otra cosa es un migrante que está siendo detenido para ver su estatus migratorio. Este, Básicamente esas son la información con la que quiero empezar, a menos de que tengan algún tema ustedes que les gustaría hablar, que les gustaría analizar. Pongo sobre la mesa también los actos llevados a cabo este fin de semana aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país, pero más fuertemente en Ciudad de México, con esta marcha de la generación Z, la cual vamos a decirlo así, que es un movimiento legítimo, porque estamos en un país libre, aunque digan que es una dictadura, en el cual se puede manifestar cualquier tipo de idea. Entonces, validando lo de algunos jóvenes que podrían estar en contra del gobierno que se tiene actualmente, que son pocos, pero que se tienen que escuchar, cómo fue invadido por personas que no pertenecen a este grupo, personas ya mayores, y sobre todo que ha sido utilizado por el PRI, por el PAN, por Salinas, Carlos Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, para desvirtuar y hacer creer ante el mundo que en México en verdad se vive una dictadura, que hay represión, de lo que quieran ustedes abordar, que me haya hecho falta, que en sus localidades esté algo pasando que no haya yo cubierto, pues está el micrófono abierto, o cualquier tema que tenga que ver con migración. Lo dejo ahí, no sé quién quiera participar. Ada, si quieres comentarnos cómo está por allá en Nueva York, con el triunfo de Mamdani, qué se espera en estos primeros días en el que ya se ganó. Vamos a ver qué es lo que la respuesta por parte del gobierno. No me sorprendería que muy pronto ya también Donald Trump empiece a hablar de mandar Guardia Nacional allá. Ya se amenazaron que muchas de las empresas que estaban ahí van a empezar a salirse porque ha ganado demócrata socialista que es Zohran Mamdani. O cualquiera, algún tema que quieran abordar. En el caso de la migración Z, en lo que alguien se anima, pues aquí a mí lo traje a colación, que no tiene directamente que ver con el aspecto migratorio, pero sí he visto en varios canales en donde se está enseñando algo que no sucedió. Inclusive, si ven la televisión local, en específico TV Azteca, cuando empiezan a hacer la narración, hablan de que los que agreden son los policías, algo que no ocurrió. Se ve como el bloque que llega a iniciar los disturbios son los que llevan las piedras, son los que empiezan a aventar las piedras. No se ve que haya una agresión por parte de los policías, el cual, bueno, está siendo totalmente utilizado por la derecha para deslegitimar un gobierno que tiene el respaldo de un sector muy grande de nuestra población. Sí, adelante, Aaron. Gracias, buenas noches. No sé si mi conexión está tan buena. Estoy en Washington, en DC. Dos comentarios, y qué bueno que están comentando con nada el tema de Nueva York. Hoy platicaba también con otro colega que es de Nueva York. Lo que me platicaba es de que pues existe la preocupación de que a partir de que tome Mangani
la presidencia municipal o pues, el jefe del gobierno, Ujú. pareciera que esta fuerza de ICE que se está moviendo, que estuvo en Chicago, que ahorita ya llegó a Charlotte, que parece que se va a Luisiana, pues parece que se va a Nueva York también. Y ahí yo creo que hay que estar muy preparados porque pues Nueva York es más visible porque es menos tierra, está más concentrada la gente, entonces los operativos van a ser más visibles que como se pudieran hacer inclusive en Chicago, los que estén haciendo ahorita en Charlotte, que pues son la comunidad migrante está más separada, ¿no? Entonces ahí nada más ese era el primer comentario. El segundo comentario el día de hoy se presentó como de las audiencias que se están realizando para el TEMEC. Presentamos un programa de regularización migratoria para los ciudadanos de los tres países en los tres países, una modificación al artículo 20, sí, al capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio, para efecto de regularizar a la fuerza laboral. Obviamente va desde la gente que trabaja en el campo, trabajadores esenciales, no es una residencia, no da camino a la ciudadanía, es una regularización basada en un programa que existe de libre movilidad que tiene celebrado Estados Unidos con tres islas del Pacífico, pero que de alguna manera nos ayudaría para empezar pues, a proteger a la gente y con el tema de los permisos de viaje, entradas, salidas, pudiéramos buscar otra vía de arreglo, pero el chiste es meterlo. Estuvimos reunidos con un senador bueno, al rato te paso el dato que nos recibió, le vieron muchísimo, o sea, les llamó mucho la atención porque ni siquiera ellos conocían el tratado que les estoy mencionando de hace 40 años. Entonces creo que esto nos va, pues también a empezar a consumir tiempo, afortunadamente, y pues ya lo iremos platicando. Y la última, si alguno de ustedes no ha participado en alguna audiencia en los foros, en alguno de los foros de la reforma política, todavía hay lugares en Atlanta, si se quieren registrar, pueden participar vía híbrida. Entonces, muy importante ustedes si lo pudieran también hacer. Gracias. Gracias, Aarón. Sí, fíjate lo que por temas ahí en lo de Nueva York, es muy probable que sí. Donald Trump lo está utilizando esto de la Guardia Nacional y lo migrante para golpear a aquellos gobiernos que no están cuadrados con ellos. Inclusive el tema que le interesa a muchos ciudadanos norteamericanos son los archivos de Epstein, los Epstein Files, en el cual ya pidió que se abra, pero que se investigue, que no se abre mucho de ello, puesto que dice se desviaría la atención, pero sí que investiguen a los demócratas, porque ellos son los que están ahí, esos son los que son los amigos de él. Entonces quiere golpetear a todo aquel que esté en contra de él y creo que sí lo utilizará ya, y lo cual vimos la respuesta organizada que fue en Chicago, en donde no cayeron, por ejemplo, con las provocaciones que ocurrieron, por ejemplo, en Los Ángeles, en donde ICE fue con todo para buscar esa protesta violenta de la comunidad migrante y de la comunidad en general en Los Ángeles, y que intentó hacerlo en Chicago y no lo logró, y que posiblemente habrá que ver cuál es la situación en Nueva York, más allá de la respuesta de la comunidad migrante, sino de la comunidad en general, porque lo que está haciendo Donald Trump de desplegar las fuerzas de ICE es incomodar a toda la ciudadanía, no nada más a los migrantes. Lo hemos visto aquí, creo que muchos de los cosas que están molestas la gente ahí, y da pena, no es tanto que vayan por los migrantes, sino que están afectando a los mismos ciudadanos y residentes legales. Creo que les afecta más eso, y por eso se están protestando y van a hacer cualquier cosa para que cualquier tipo de manifestación, echarle la culpa a que son los demócratas, que son los migrantes indocumentados, desviarlos. Son actos de provocación. Ojalá y en Nueva York pueda haber la organización que existió en Chicago para protestar con el menor daño posible, que ya lo había. Una de las noticias que daba era que inclusive se están arrestando a personas, ciudadanas norteamericanas e inclusive personas de la iglesia. Están arrestando por protestar en algo que tienen derecho a protestar. En lo del TEM sí es súper importante, ¿no? Y creo que aquí están ya en México cerrándose las pláticas sobre la revisión del TEMEC,
y van a entrar de lleno. Y creo que es algo de que, como bien lo decías, hay muchos legisladores que no conocen todas las leyes, que no conocen todos los programas que hay. Y ese es el problema, que muchas veces se toman decisiones sin conocer a profundidad todo lo que ya existe o ha existido y que se podría implementar, pero también todas las necesidades de la comunidad. Una de las cosas que nosotros, perdón, propusimos en las mesas de trabajo fue el que se empezara a informar, porque muy pocos mexicanos, así como norteamericanos y canadienses, creo yo, saben exactamente, no solamente qué rubros de lo que cubre el TEMEC les favorece a cada una de estas naciones, sino también en cuáles no. En México, cuando se hace ver lo que se gana y lo que se pierde, llegamos a la conclusión que hay sectores que ganan bastante, pero que también hay un sector que pierde prácticamente lo que se ganó, quedando aparentemente números en ceros o con una ganancia ligeramente alta. Pero cuando vemos los sectores que salen afectados, que en el caso de México es el sector del campo, es uno de los más afectados, pues se pierde más porque se empieza a perder esa soberanía que de México tenía alimentaria y que el día de hoy ya no la tenemos. Entonces es importante, ojalá y después ya que termine esta reunión que vas a estar tú allá, nos puedas presentar lo que se esté haciendo para tener información. Y en el caso del último punto, esto de la reforma electoral, es muy importante. Si hemos tenido nosotros, hemos estado en varias de las reuniones que ha habido, hemos estado dando seguimiento. Es importante que todos intenten hacerlo. Aquí ha habido muchas personas que dicen que han intentado registrarse y que no han logrado ese registro. Y a nosotros con el contacto con la diputada Roselia Suárez, se ha pedido información para que pues, nos den los datos y que a través de ella se los pasen a los organizadores y de esta manera puedan participar ya sea de manera presencial o de manera híbrida. Hay mucha gente que se ha quejado sobre, dando a entender como que ha sido manipulado este sistema para registro con la intención de que la comunidad no participe. eh, yo he visto a muchas personas que han logrado participar y que no han tenido esa problemática. Entonces, asumiendo que es este gobierno, que las cosas son diferentes, habrá que ver exactamente si hubo un tipo de boicot o no. Sí he visto en muchas de estas reuniones un sector muy pequeño de personas que podrían participar. Creo que se está en intentos de que se haga alguna virtual, pero eh, el nivel de participación igual estaría atado a las posibilidades de la comunidad, en qué horario es el que van a poder, eh, teniendo en cuenta los diferentes horarios que hay en Estados Unidos, pero sí la invitación es a aquellos que no hayan participado y que quieran participar, pues todavía pueden entrar a la liga oficial. Yo las veces que he entrado me he podido registrar sin ningún problema. No sé en el caso de Aaron si tú haciéndolo desde Estados Unidos tuviste algún problema para entrar y registrarte. Sé que parece ser que no se están pudiendo subir las propuestas, algo así también escuché. Yo no tuve ningún problema en ese aspecto, pero creo que se está utilizando porque se está utilizando la misma plataforma. Esto podría tener que ver con un bloqueo por parte del país con los que no sepan cómo funcionan las comunicaciones. Cada individuo tenemos una dirección única que se llama la IP address o dirección IP. Y bueno, cada país también tiene y puede haber ciertos bloqueos para que algunas señales no entren. Pero serían casos aislados o que haya saturación, que lo dudo mucho porque no he visto que quieran. Son 100 espacios los que se dan y no veo que se llenen de manera rápida, sino como bien lo dice usted, en Atlanta todavía hay espacios. Pero bueno, aquellos que tengan algún tipo de problemas, pues en este caso ponerse en contacto con nosotros. Ya igual ya estamos con el tiempo encima, ya el 21 si no me equivoco, es la última que va a ver, parece ser que hay una programada aquí en Ciudad de México, pero yo les he dicho a muchos de los que nos han venido siguiendo que esto no termina cuando terminen las asambleas que están teniendo en este momento Pablo Gómez y la comisión que está encargada de eso. Ellos utilizarán todo eso para poderlo hablar con la presidenta e impulsar una ley. Esa ley se tiene que presentar a la Cámara de Diputados y ahí tendrá que seguir el debate. Nosotros hemos pedido estar incluidos, no un servidor, sino todas las organizaciones que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Que estamos tratando estos temas.
tendrá que seguirse ahí, después tendrá que seguir en el Senado, entonces tenemos que seguir presionando a nuestros diputados, a nuestros senadores para que nos escuchen en esto de la reforma migratoria. Habrá que ver cómo le estamos haciendo para que exactamente, a pesar de que si no alcanzamos en este periodo, el seguir mandándolas, las propuestas, buscar cómo, bien, ya me confirmó Aarón que no se está dejando subir las propuestas. Vamos a platicar con los encargados de esto para hablar de esto y ver si nos pueden dar una dirección de correo electrónico donde se puedan mandar estas propuestas para que no queden en el tintero. Sí he escuchado yo todas las reuniones que ha habido, las asambleas, y básicamente la comunidad migrante se está centrando prácticamente en la participación, el votar, en el ser votado. Hay unos que incluso piden cosas que no están ni siquiera contemplados, que no tienen que ver con una reforma electoral. Creo que la mayoría de los puntos importantes ahí ha estado en lo que tiene que ver con el aspecto migratorio. Hay otros que no se han hablado. Yo creo que sí se debería de abrir un debate muy interesante sobre la participación del mexicano que reside en el exterior. Preguntar al mexicano que está allá cuál es el propósito de votar y ser votado. Mejorar que dudo mucho que un mexicano que ya tiene su vida hecha en Estados Unidos, que no le interesa regresar a México, le interese por algo de beneficio para México el poder ser votado. Entonces ahí sí habría que fijar, eso no le quita la posibilidad, como todo mexicano, el derecho de votar y ser votado, pero simplemente el hablar, ¿para qué se quiere? Porque muchas de las cosas que yo he visto que se reclaman a los diputados migrantes, a la senadora migrante, da la impresión de que yo quiero tener un diputado para que me arregle mis problemas en Estados Unidos. Y no se puede. El diputado, la senadora, todos ellos lo que hagan tiene que ser para que sea un México mejor, para que la migración sea por gusto y no por necesidad, y aquellos que están fuera puedan regresarse. No para arreglar los problemas que hay en Estados Unidos, porque eso sería injerencismo. Eso no implica que no se pueda hacer algo. Creo que tenemos una comunidad muy grande de jóvenes que ellos podrían integrarse en la vida política de Estados Unidos, y así como los cubanos tienen un peso muy importante allá en el poder legislativo, creo que la comunidad latina, en especial la mexicana, podría tener también un peso exactamente igual o mayor, creo yo, que lo que tienen hoy la comunidad cubana allá en Estados Unidos. Entonces, eso sí se debería de analizar. Estamos buscando, pidiendo representaciones para millones de mexicanos que están allá, pero la realidad es que las personas que tienen la posibilidad de poder participar son mínimas. Y entonces eso deja un espacio que podría mostrar al mismo gobierno mexicano, dependiendo quién esté, suponiendo que no estuviera esta cuarta transformación que hemos visto que desde que se formó Morena se buscó encaminar a enfocar el tema migratorio, pero suponiendo que no fuese él, viendo otras administraciones, el voltear y vender lo que quisieron hacer en el 24, decir no le interesa a la comunidad votar, porque los medios de comunicación transgiversan la información y dicen, no, pues ni siquiera se acabaron todos los votos que se permitían votar en los consulados, pero no informan que los consulados no se prepararon, que bloquearon prácticamente el voto. O sea, se puede manipular eso. Y la única manera de no hacerlo, creo que es algo que se aprendió en la elección del 2018 y después en la del 2024, es la inmensa participación de las personas. En México nadie pensaba que López Obrador fuera a llegar a ganar con casi 33 millones de votos, nadie pensaba que Claudia Sheinbaum fuera a llegar a 36 millones de votos y se tuvo. Lo mismo en el exterior. El día de hoy tuvimos 186,000 votos en el exterior. Habría que, a la próxima, mínimo 1 millón, creo que son metas alcanzables. Adelante, Farfán. Buenas noches, Diego, por acá. Bueno, tardes todavía, 6:30. Creo que tienen ustedes por allá 4:30 por aquí. Pues yo quiero más bien agregar algo de lo que estás comentando, mi estimado Diego, y aquí bueno, está Aarón y las personas que están aquí. Es que realmente del tema de el voto en el exterior, de lo que estás comentando, realmente lo que necesita el gobierno mexicano es hacer una limpia también en el INE, el Instituto Nacional Electoral, porque si no sucede eso, vamos a seguir igual aquí en el exterior. Tú lo acabas de comentar. Había mínimo 4,000, 5,000 personas por consulado donde se dio la opción de votar y no se pudo votar, inclusive las personas que ya estábamos registradas. Yo sí alcancé a votar, pero hubo gente que no votó. Yo estuve de persona ahí
ayudando al Instituto Nacional Electoral en el consulado de San Bernardino y no pudieron, no se dieron abasto. 5 tabletitas por consulado creo que no es suficiente para tantas personas. Si haces la cuenta, 2,000, 3,000 personas que estaban formadas, unas ya registradas, y las 1,500 boletas que dieron jamás se iban a poder. Cuando vinieron los del Instituto Nacional Electoral, yo estuve presente en 2 reuniones y por ahí se escucharon números diciendo que había 11 millones de dólares en el presupuesto para hacer la campaña para mexicanos en el exterior para que pudiéramos votar. ¿Dónde quedó ese dinero? Porque la mayoría de las personas que anduvimos de ese lado, ayudando a la credencialización, trabajando dentro de los consulados y fuera de los consulados y motivando a la credencialización y al registro para el voto, nosotros pagamos de nuestro dinero para sacar copias. Y eso mucha gente ya lo sabe, ya pasó un año, pero no se dieron abasto. El Instituto Nacional Electoral lo que necesita es hacer una limpia. El gobierno de México necesita hacer una limpia para que esto ya se vaya más a fondo y nos dejen realmente votar. Como lo estuvieron diciendo las legisladoras y la senadora y el diputado Cheto, necesitamos que le metan ese presupuesto que se dio, que se lo metan verdaderamente para la credencialización y a motivar a la gente. Si no, eso va a seguir igual, como los gobiernos anteriores. Si no se cambia desde la raíz, no se va a poder, mi estimado Diego. Es cuanto. Gracias, Diego. Así es, Farfán, sí, gracias por ese comentario exacto. Hay muchas cosas que tienen que hacerse. Mira, yo ahí el día de hoy he visto en una molestia justificable y entendible de la comunidad migrante. Dice, es que el INE, pero tenemos que tener en cuenta que el INE de hoy, se supone, al menos en teoría, no es el que organizó esas elecciones. Ya hubo un cambio ahí. O sea, ya no está Córdoba, ya no está el otro. Y a veces se sigue desconfiando en esto. Igual recordemos que hay igual procesos para cambiar leyes y decir, el que el INE no me guste el día de hoy no significa que no debe de hacer esas cosas porque pues es el organismo hasta que lo quiten, ¿no? Tendría que ser, entonces, ¿cómo arreglamos esto del INE para que no pase? Entonces ahí son los cómo. Yo 3 meses antes de la elección, yo hice una distribución de cómo iban a terminar las elecciones en base a muchos aspectos. Y la realidad es que partidos políticos, el gobierno, el mismo INE, no le puso atención al voto del mexicano en el exterior. Para aquellos que no sepan, la diferencia entre las personas que se registraron para votar desde el exterior, de diferencia del 2018 al 2024, aumentó solamente 4,000 registros nuevos. De esos, de estados como Guerrero, Oaxaca, fueron 2,000 menos. Michoacán fueron 1,000 y tantos menos del 18 al 24. Estados con alta población migrante, estados muy apegados a lo que es Morena, tuvieron menos registros que en el 2018. Hubo un aumento en registros de Canadá, en registros de España, o sea, en registros de fuera de Estados Unidos aumentaron de a 2,000, 3,000 más los votos. Eso mostró una falta de interés por parte de gobierno, por parte del INE, por parte de todos los partidos políticos. Entonces ya más o menos se había visto. Todavía en el momento de las elecciones, pues es simplemente sacar los números. Si tengo 1,600,000 credenciales emitidas en el exterior, pues yo esperaría que todos votaran, al menos en México así es. Entonces se distribuyen entre un número determinado de casillas. Y aquí es donde yo he visto que nadie ha hablado de cuántas casillas. Se dirían aproximadamente unas 25,000, 30,000 casillas, o sea, 30,000 computadoras, porque ya lo quieren hacer electrónico. Y muchos dicen, no queremos electrónico, pues ya se fueron para allá y va a ser difícil que lo cambien. Por muchas cosas que están justificadas por el cuidado de traslado, etcétera, sí. Pero de ahí partimos con números. Entonces, ¿cómo meto 20,000 computadoras en 50 consulados? Tacanijo. Nosotros hicimos una propuesta en donde pues, decimos se puede hacer de estas maneras, ¿no? No solamente consulados móviles, el fomento del voto adelantado, pero de ahí tenemos que partir con las fallas, decir, el yo deslegitimar al INE, o sea, pues no, o sea, ya ahí está y vamos a obligarlo a que trabaje bien.
Se llevó una muy mala, aquí hay, por ejemplo, la propuesta de la desaparición de las OPLES que se ha manejado muchas veces aquí en México. Yo pienso que en el caso de la comunidad mexicana en el exterior, no tiene que haber una OPLE específica que no deje de trabajar hasta que no se, se cubre esa brecha de desventaja que tienen los mexicanos en el exterior. Hay que asignarle presupuesto. Y ahí ya vemos. El año pasado acababan de entrar nuestros diputados. Se aprobó un presupuesto que reducía dinero a Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración. Y que bueno, dijeron es que pues vamos entrando, pero el próximo año va a ser diferente. Nuevamente no se aumentó ese presupuesto, pasó prácticamente tal como es. Entonces, creo que ahí sí hay un gran problema de una verdadera falta de interés por todos y que dejan todo hasta la mera hora. O sea, esto se tenía que venir hablando desde el año pasado. Se tiene que seguir hablando. Esta reforma electoral igual no se termina con lo que digan. E incluso si llegase a pasar, como digo, a los diputados, a los senadores, se aprueba, va a la presidenta, se firma como ley, eso no implica que no puede ser cambiada nuevamente y que puede ser mejorada. Este es un debate que no debe determinarse aquí. El decir, estos son los vicios que estuvieron allá, fueron, como decías, los consulados tenían nada más 5 computadoras, sí, pero yo te apuesto que inclusive con esas 5 computadoras, por la falta de capacitación que ahorita aquí mencionaba también Aarón en el chat, no se aprovecharon su máximo potencial. Si se hubieran aprovechado, hubieran avanzado más, porque fueron miles de personas, como bien dices, que quedaron afuera y muchos habría que ver cuántos de ellos realmente estaban registrados para poder emitir su voto o cuántos ni siquiera sabían que tenían que registrarse. Esa falta de información que los que estamos en el tema la conocemos al derecho y al revés, la realidad es que cada que en una de las reuniones que tú hablas sobre reforma electoral, muchos dicen no sabía que fuera tan complejo el registrarse desde el exterior. No sabía que era tan problemático hacer esto. Hace una falta mucha información no solamente con el INE, sino con partidos y con el gobierno, que vean lo difícil que es votar desde el exterior. Adelante, Angie. Tu micrófono, por favor. Sí, Ahí estás. ok. Lo que decía el compañero Farfán, pues fue lo mismo también que ocurrió por acá en Nueva York. Más de 10,000 personas nos quedamos sin votar y realmente eran como 4 computadoras, pero más bien lo que nosotros pudimos ver es que fue un boicot al voto. Esas 4 computadoras no funcionaban, solamente terminaron funcionando creo que 2 y ni siquiera pudieron cubrir los 1,000 votantes que supuestamente tenían que llegar de las boletas que habían mandado, ¿no? 1,000 en cada consulado, me parece. Ni siquiera esas se pudieron llenar. Fue un completo caos, pero todo eso fue boicot de los representantes del INE. Y yo creo que las votaciones en realidad no se deberían de hacer en los consulados, sino que se deberían de buscar plazas públicas como escuelas, iglesias, una cosa que nada tenga que ver con los consulados, porque desafortunadamente, como sabemos, el INE estaba coludido con los partidos de antaño, ¿no? Que estaban en el poder, y los consulados siguen todavía con todos no se ha cambiado nada, ¿no? El PRIAN está metido todavía en los consulados. Entonces, ahí da ¿cómo te digo? Conspiración para que se nos vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Yo no sé si ahora dentro de esta reforma electoral también se contempla el cambio de ciertos personajes que continúan en el INE, porque bueno, se cambió lo del trife, ¿no? Ahora que vino lo de la reforma judicial, pero nos falta el INE. No sé cuánta gente todavía sigue ahí que necesitaríamos, pues sí, remover, como dice el compañero Farfán, ¿no? O sea, estas cosas, y tiene razón, ¿no? También hace falta mucha concientización de nosotros los mexicanos para acudir a votar. De hecho, hay muchísima gente que no tiene credencial de elector. ¿Por qué no tienen? Porque también fue un complot desde hace muchísimos años para que la gente no tuviera su credencial de elector. Entonces, ahora la gente, desafortunadamente,
nuestra gente por acá se dedica mucho pues a trabajar y a tratar de subsistir, ¿no? Y muchos de ellos pues trabajan grandes horas durante el día, casi todo el día, entonces no tienen a veces el tiempo para ir a sacar su credencial de lector, pero sí se necesita también una muy buena campaña sobre eso. Yo, por ejemplo, les digo acá en el consulado, cuando vamos a que tenemos lo del consulado de puertas abiertas, los miércoles siempre se les ha hecho esta sugerencia de que a través de los consulados se pongan pantallas para promover todos los servicios que se dan, promover, digamos, la credencial del lector, promover los otros servicios, para que la gente se vaya familiarizando y sepa que es muy importante nuestro voto como mexicanos binacionales. Bueno, eso era lo que quería Sí, decir con gracias, respecto a... Angie. Sí, fíjate que lo hemos tomado, al menos en un servidor, en las mesas de trabajo en las que participamos, pues, se escuchó a todos y parte de ello es algo de lo que nosotros presentamos, la extensión, no solamente consulados, sino que tiene que ser en escuelas, o sea, tiene que buscar los lugares en donde pudiese ser. Pero igual, esto trae problemas también. Porque acuérdense, estamos en Estados Unidos, ¿cómo lo haríamos nosotros si nos dicen de repente lo mismo? O sea, el acusar de injerencismo, o sea, no es algo tan sencillo, pero no es imposible. No digo que no se pueda, porque inclusive lo propusimos nosotros, pero sí el ver los cómo. Porque en Estados Unidos lo hemos visto, nosotros propusimos una votación adelantada una semana completa. Aaron me decía, no puedes, creo que sí eras tú, Aaron, ¿no? O sea, no se puede pedir algo diferente allá que lo que se pide en México, tiene que ser igual. Entonces, si pedimos que sea una semana completa de elección, como es en Estados Unidos, se debería que pedir lo mismo en México. Pero igual es a debate porque las circunstancias son diferentes. En México ya está estructurado para que los domingos lleguemos y votemos y hay casillas y gente que presta su casa, etcétera. En Estados Unidos no. Hay una necesidad, entonces tendría que cómo se regula eso, pero igual, porque también se puede prestar a corrupción. Yo digo, el día de hoy no contamos con el INE de Lorenzo Córdoba ya. Habrá que ver qué es lo que se hace. Yo he escuchado a muchos cuando dicen que se vote con papel. Ni con papeleta se cubriría con lo que se tiene el total. Aquí algo quedó bien claro en la elección del 2024. El INE no se esforzó para asegurar el voto del mexicano en el exterior. Creo que eso es innegable. No sé, no esforzó, no estuvo preparado, evidentemente, pero también algo que se pudo demostrar es que hubo miles de personas que se quedaron sin la posibilidad de votar, lo cual es algo lamentable, pero que es positivo, porque se quería vender la idea de que no les interesaba el mexicano en el exterior. Entonces, no, sí le interesa, tanto así que quedaron miles formados, que se formaron todo el día. Mi hija en San Diego no alcanzó a votar, llegó y dijeron ya no, y no pudo votar. Y como ella, miles de personas. Entonces, ahora, muchos no quieren y han sido renuentes al voto vía digital. Es que no es seguro. Bueno, no, hagámoslo, ejercicio, y después denunciemos que tenemos la prueba de que no es seguro. O sea, porque estamos aparentemente en un nuevo gobierno y tenemos que dar ese beneficio de la duda. Eh, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, bien lo dijiste, también lo propusimos nosotros, ¿no? Promover la credencialización es algo que debería de estar constante, no solamente por parte de el INE, no solamente por parte de los consulados, del gobierno y de los partidos políticos, pero si ustedes revisan, ningún partido político se mete de lleno a estar promoviendo la credencialización porque no es parte de su agenda. El gobierno también, nada más cuando viene algo, ahí pues medio lo menciona. Entonces, sí hay muchas cosas que hacerse en la propuesta. Nosotros pedimos que se destine un rubro específico de económico para que el INE todo el año esté informando, pero no solamente el INE, sino también los partidos políticos se vean obligados a estar promoviendo el voto del mexicano en el exterior, que no se esperen a las campañas, sino que ya esté programado ese gasto, porque si no, se van a esperar a la mera hora y va a volver a salir esa problemática. Adelante, Gonzalo, gusto en verte. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Diego. Gracias por esta invitación. Eh, Ahorita voy a tocar dos temas nada más que son básicos, por decirlo así, a manera de tener un control
o una depuración dentro del INE. Sabemos perfectamente bien que nosotros los mexicanos en el exterior nos movemos mucho. Unos radican en Arizona, otros radican en California, pero ahorita con todo el movimiento que se está haciendo en cuestión a lo que es la migración, pues mucha gente, muchos connacionales, sus familias se están moviendo de estado. Cuando tú quieras votar o quieras tener tu credencial de elector, por lógica ya no vas a tener la misma dirección, ya no te va a llegar tu tarjeta de lector a esa dirección. Lo que yo pretendo de alguna forma acercarnos con el INE y decirle, si nosotros los mexicanos en el exterior tenemos una credencial de elector que probablemente ya se venció o esté por vencerse, ¿por qué no validarla y no hacer el trámite? Es muy sencillo. Nosotros los mexicanos en el exterior, cuando vamos a tener o tramitar un documento urgente, pues nada más vamos por el acta de nacimiento o por el pasaporte. Aquí hay un error. Los consulados no la promueven. ¿Por qué? Porque no tiene costo. Entonces, ellos lo que necesitan es dinero. ¿Qué hacen con ese dinero? Esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Qué hacen con ese dinero? Porque esos documentos son más caros que sacar una licencia en el estado. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Qué presupuesto tienen para poder mover los consulados móviles? Y aparte de eso, siempre he preguntado, ¿qué hace el embajador de México en los Estados Unidos? Eso es lo que no nos explicamos. Él que tiene una relación directa con todos los gobiernos o todos los gobernadores de los estados, ¿por qué no hace algo por nosotros? ¿Por qué no promover esa protección que necesitamos nosotros? Ese cónsul o ese embajador, pues nada más lo vemos cada año tomándose las fotos con los consulados. El cónsul de Phoenix, pues está más preocupado por tomarse las fotos con los políticos que hacer su servicio que debe de ser. Pero eso sí, nos acercamos y nos dice, es que ustedes son partido, nosotros somos gobierno. Entonces, ¿dónde está el apoyo que necesitamos de este gobierno de México representado en el exterior? Estamos hablando de Estados Unidos, falta Canadá, Europa, Argentina, todos esos consulados también tienen problemas porque volvemos a recalcar esa burocracia, ese elefante blanco, no lo podemos mover desde adentro. ¿Sabes cómo? Nada más quitando ese cáncer que ya tiene años dentro de ese sistema que no se lo han quitado y nada más llegan, checan y no se preocupan de nada. Es mi comentario. Gracias, Diego. Gracias, Gonzalo. Fíjate, aquí y creo que y te voy a contestar porque yo he visto que haces muchas veces esta pregunta, inclusive a diputados y senadores, y nunca te la contestan bien, ¿eh? ¿Por qué no el consulado no promueve la credencial del INE? Porque no le compete a él, le compete al INE. Y algo de lo que proponemos es exactamente que el consulado asuma eso o que se obligue al INE a que, o sea, que converjan. Porque si tú me dices, o sea, consulado, yo me encargo de muchas cosas, pero la emisión de credencial de elector le corresponde al INDE, se empiezan a aventar la pelota, ¿eh? Es que le corresponde. Aquí nosotros estamos proponiendo, yo creo que lo dije hace ya un año, si no me equivoco, se necesita una Secretaría del Migrante para que ya los consulados estén enfocados en atender no nada más las cosas consulares, sino las del migrante. En este caso se empiezan a aventar la pelotita. Acuérdense la muerte, trágica muerte de los migrantes allá en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en donde no se sabía si era responsabilidad del Secretaría de Relaciones Exteriores o de Gobernación, y ahí se la llevaron y pues ahí quedó. Lo mismo acá, no la ofrecen porque entre lo que ellos, actividades que tienen, no es algo que entre dentro de su competencia. Habría que instalarlo, es decir, también tienen que dar, es un servicio que dan, pero no es parte de lo que ellos, no está presupuestado.
la emisión de credenciales. Entonces, habrá igual ahí decir, el INE tendrá que dar tanto dinero para que los consulados paguen de ahí esta credencial que es gratuita. Creo que por ahí va y nunca le han, o sea, como no se, nada más como que se dicen, el consulado está haciendo esto y no hace esto otro y deberían decir, debería ser los cómo, es pues que parte del dinero que se le da al INE, nosotros propusimos que un porcentaje del dinero que gaste el INE sea precisamente para credencialización, difusión y todo, para que sea el INE el que le pase ese dinero a los consulados, puesto que de otra manera pues no le llega y no es de interés, porque no va parte de lo que deberían de hacer, porque es algo que le corresponde a el INE. En cuestión de los embajadores, igual, revisar qué es lo que está mal, porque la responsabilidad de un embajador es representar al país, promover relaciones diplomáticas en todos los ámbitos, proteger los intereses de sus conciudadanos en el extranjero, los intereses, no los derechos, dice ahí, y supervisar las actividades de embajadas y consulados. Entonces, en ese andamiaje o de esa estructura de lo que es un embajador, habrá que denunciar que sí y que no. Aquí hay una deuda todavía. Se le está exigiendo a los consulados algo para lo que no están hechos. No estoy diciendo que no haya gente que debería de ser removida de los consulados. Hay servidores que no deberían de estar ahí. Sí tiene que haber una limpieza y una reestructuración en quién. Pero más allá de eso, se tiene que reestructurar para que el consulado sea lo que se prometió antes del 2018 que sean verdaderas procuradurías de justicia. Al día de hoy no lo son y para que lo puedan ser tendrán que cambiar ciertos mecanismos que no se van a obtener con el recorte presupuestal que se le hace, entre otras, a Migración y a Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces ahí creo que sí tiene que haber, después de esta reforma electoral, en la cual queremos que el INE se incorpore a esas actividades, el papel de los embajadores, de los consulados, de las embajadas, de los consulados de México, tendrá que verse. Y otra, hay que reconocer que en el caso de Estados Unidos, por mucho que hagan, sigue estando muy lejos de lo que se necesita cubrir, porque tenemos demasiada gente en Estados Unidos y que todos necesitan ayuda y tal. Si ustedes ven, normalmente y es lo que da coraje, cuando el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior sale a dar reportes, cuando el consulado habla, pues aparentemente están trabajando, pero están trabajando para un sector que no necesita tan apremiantemente la ayuda. No salen a ver a qué migrantes indocumentados están ayudando. Creo que la ayuda también está mal direccionada. Ellos aparentemente dan capacitación, hacen un montón de cosas, pero la realidad es que de nuestra diáspora que está allá, ¿cuántos realmente tienen el acceso oportuno y fácil a un consulado? Y tenemos 50 consulados por ahí, ¿no? Pero ¿cuántos realmente tienen la posibilidad de llegar? Porque su trabajo se los permite, porque está cerca de donde están ellos. Son muy pocos, la mayoría. Su trabajo no les da chance o están muy lejos. Lo hablábamos. Se tuvo que retirar Aarón, pero él decía, el problema aquí es que nuestro consulado abarca 3 estados. Entonces lo difícil que es poderse mover de un lado para otro. Todo eso creo que tiene que plantearse. Para entonces sí, más allá de esta queja que es bien legítima y que siempre has dado, empezar a buscar soluciones y que lamentablemente no se van a solucionar de una manera muy, muy pronta, ¿no? Pero sí, eso de las cuentas sí es algo que tendría que decirse en qué se está gastando el dinero. No hay una transparencia en eso y sí se tiene, y hay mecanismos que igual no es tan fácil acceder, son un tanto complicados, para solicitar esa información. Adelante, Ada. Hola, buenas noches. Gracias por permitirme hablar. Habías dicho que sí, ya se fue Lorenzo del INE, es verdad, ya vimos que movieron a 1 a 2 del INE, pero ya tuvimos el ejemplo con Peña Nieto. Peña Nieto hizo desaparecer el IFE. No encuentro la razón
por qué ahora, y somos gobierno, no se pueda mover al INE. ¿Por qué? Porque, ok, se movió a Lorenzo Córdoba, 2, 3 más, pero eso no quiere decir que se movió toda la maquinaria que tenemos adentro del PRI en el INE. Y mientras ellos sigan estando ahí, nosotros vamos a tener todo el tiempo todo en contra, los migrantes, más los migrantes, ¿sí? Si México lo tiene en contra, nosotros estamos peor. Entonces, ese es un punto que para mí yo siempre voy a decir, el INE debe morir. ¿Por qué? Porque mientras no muera no puedes poner una institución limpia con otros reglamentos, con otra gente, mientras eso no muera. Entonces, esa es una parte. Por la otra, permíteme, voy viajando. Permítame, Tata. Por la otra, es verdad, en los consulados, bueno, a mí sí me ha quedado muy claro, thank you, sí me ha quedado muy claro que a los consulados no les compete en lo absoluto lo de la credencialización ni nada de eso, que es un favor que le están haciendo y de gratis al INE, sí me ha quedado muy claro, pero creo que sí es importante que si van a hacer el favor, que lo hagan bien. ¿Sí? Que le ponga, ponerle presión al INE para que el INE presione a todos los consulados a que no nomás cuando la persona pida la credencial, porque pues no puede estar siempre afuera del consulado y regresar a toda la gente y decirle, vete, tramita tu credencial que es gratis, y sí, es verdad, ¿en serio? Sí, vete y tramita tu credencial, métete de nuevo. Y más ahora con lo que se volvió elitista, que sin cita no te reciben otro cohete, ¿no? Entonces, ellos ningún consulado promueve la credencial del lector, lógicamente, pues porque no les pagan, es gratis, no les compete y todo eso. Pero creo que se tiene que meter esa presión directamente al INE, y también sí que es muy importante que se me fue la palabra, una cantidad específica se ponga para credencializar en el exterior. Sí es importante una cantidad que ya no nos pueden seguir como ignorando, ya no se puede. Se tiene que poner una cantidad específica para nosotros, y yo sé que es muy costoso, le ha costado mucho nuestra votación a México y siempre son una de las quejas, pero creo que mínimo por la cantidad que aportamos a México, y no la querían notar porque nosotros venimos aportando, estamos arriba del petróleo no hace 10 años ni hace 20. Entonces eso de que sí, que la votación en papeleta les cuesta mucho trabajo, mucho dinero, sí, entendemos que les cuesta mucho dinero y que el dinero que enviamos nosotros a México no se lo enviamos al INE, pero para que se lo digas a toda esa gente, ¿no? Se lo enviamos a nuestras familias, pero nuestras familias comen en México y lo gastan en México. Indirectamente les llega. Entonces no hay razón para que nos digan que no se puede por papeleta, porque pues nuestra gente no está acostumbrada con la tecnología, que eso creo que todo el mundo lo está repitiendo. Y aparte tenemos las valijas que mandan directamente a los consulados, valijas diplomáticas. Entonces, pues por medio de las valijas diplomáticas pueden mandar las papeletas para que nuestra gente, creo que sería una opción para que nuestra gente pudiera votar en el exterior. Y pues sí, va a ser un poquito difícil que nos acepten que nosotros promuevamos, o bueno, más bien, que estemos dispuestos a colaborar en escuelas y otros lugares para que voten y no nomás sea en el consulado. Va a ser un poquito difícil, pero creo que va a ser es la única manera que se pueda abarcar a toda la gente, y creo que incluso va a ser necesario que se vote como una semana antes y luego también la otra, por la cantidad de mexicanos que estamos acá. Y sí es muy importante designar una cantidad también para promoverlo, porque muchos mexicanos todavía no saben que nosotros podemos votar desde el exterior, que se puede sacar su credencial de elector. Entonces ya no pueden seguir haciéndonos a un lado, porque a nosotros sí nos ofende
Y, sí, y mucha gente no entiende esa parte de que cómo enviamos tanto dinero y no podemos votar. No, pues los del INE es que no me lo mandas directamente. A mí me lo dijo mi cara una de ellas, en una reunión del INE. No, no lo mandan a nosotros. No, claro que no. Pero se lo enviamos al país y el país lo mueve y indirectamente les llega. Entonces, sí es como una ofensa que nos sigan diciendo que seguimos costando mucho, que no hay recursos. Sí, o le dan más dinero al INE y que ponga cierta cantidad ya para nosotros, para que se promueva y para la credencialización. Bueno, muchas gracias, ese era mi punto. Gracias, Ada. Fíjate, varios puntos interesantes. Uno es, si hacen el favor que lo hagan, no, que dejen de hacer el favor, que lo hagan porque es algo que tengan que hacer y es para eso se cambia la ley. Se les dice, no, no me vas a hacer el favor, o sea, alguien se tiene que hacer cargo de esto. Quitar con eso, es que le estamos haciendo un favor, no, no queremos favores. Si no puedes, entonces ahí sí que se tomen las medidas necesarias para que se implemente esto que es necesario para la comunidad migrante, ¿no? Esto de el INE debe morir, eh, hay que analizarlo, porque al final de cuentas podemos verlo de esta manera. Desaparece el INE, aparecemos una nueva institución. ¿De qué me va a servir si siguen los mismos? O vuelven a poner a los mismos. A lo mejor una cara nueva, pero todos los que están atrás siguen siendo los mismos. Entonces, de nada me sirve cambiar las siglas. Es cambiar algo. López Obrador siempre lo dijo, el elefante reumático, el elefante reumático. Y muy pocas veces la gente sabe o ha entendido qué es el elefante reumático. Es ese viejo sistema que ya está instaurado en nuestro país. Dependencias del gobierno, que a pesar de que haya llegado gente muy pro 4T, muy verdaderamente querer cambiar, tenemos a un aparato sindicalizado en la estructura de gobierno que por contratos y estar sindicalizados no los puedes obligar a hacer prácticamente nada y los tenemos en todos lados. No hay una parte del gobierno que no tenga ya gente sindicalizada, y no voy a decir que todos, pero muchos de ellos vienen de ese viejo régimen, del que fueron puestos ahí para pagar favores o para tener algo, y que pues no los vas a hacer cambiar porque lamentablemente hay derechos laborales que los protegen. Recordemos que en el gobierno de López Obrador, cuando él inició, tuvo que terminar varios contratos leoninos que favorecían enormemente a algunos empresarios y que se tuvo que pagar mucho dinero. Entonces hay que cambiar y cambiarlo con nuevas leyes. Para eso estamos aquí con lo de las leyes. En lo que dices del el voto por papeleta, tenemos que ver y muchas veces se pide, y no sé si lo analicen por completo, lo que repercutiría en este momento con lo que se tiene hacer un voto con papeleta en el consulado. Sería bastante complicado por el número, suponiendo que van a votar los millones de personas que se están registrando, ya 1.800.000 ahorita. Esperemos que se registren los 11 millones. Entonces, no habría la capacidad para recibir en los estados en donde hay consulados 50 millones. O sea, el que se manden papeletas a los consulados no resuelve el problema para poder recibir todos los votos que queremos recibir. A lo mejor ni siquiera con la semana completa. Suponiendo que se hablara la semana completa en el momento en el que está ahorita, como está la situación con Donald Trump, muchos tendrían miedo de trasladarse de un lugar a otro por miedo a redadas. Pero suponiendo que se va a ir a este cuate y que todo se arregla. Hay una modalidad en la cual, a pesar el día de hoy todavía de que ya en el consulado se recibe con computadoras, se sigue recibiendo papeleta, que es registrarte con el voto postal, lo cual también es bastante costoso. Pero hay posibilidad de que los migrantes puedan recibir eso. Ahora, ¿de qué me sirve o de qué no sirve a los migrantes que me vayan a esperar en el consulado con mi papeleta si yo no puedo llegar al consulado porque me queda lejísimos? Entonces debo de tener otras herramientas. Y que es el voto por celular, que no todos le saben, o el que yo siempre desde que se empezó esto he promocionado, que es el voto postal. Le pido, mándame mi papeleta. Me llega a mi casa, la voto y la regreso. O sea, no es el centrarnos, es que a fuerzas tiene que ser así. Logísticamente, en este momento, con lo que se tiene, con papeleta sería todavía más complicado, olvídate de los costos, más complicado y que no me evita el que no pueda haber fraude.
ni en ningún lugar. Entonces, no es nada más el pedir por pedir, tenemos que ver muchas cosas. Lo que dices de muy cierto, no mandamos directamente dinero al INE, pero sí a través de nuestros familiares. Pero sí algo que yo he visto en las reuniones que he tenido yo en México, es que inclusive muchos de los familiares de los migrantes en Estados Unidos no tienen ni siquiera la menor idea de las problemáticas que es poder votar allá. Entonces, al momento en el que yo mando dinero para allá, pues también tengo que informarle, estos son los problemas que tenemos, porque aquí cuando vienen en las asambleas, en la formación política que da, por ejemplo, Morena, si ven, nunca hablan, en un tema no general, nunca hablan de los migrantes, como si los migrantes no fueran parte de esos problemas. En todas las personas que van ahorita y que proponen reforma electoral, que no son migrantes, no tienen, y aunque tengan familiares migrantes, no los contemplan. O sea, estamos fuera de ese debate y por eso es que no repercute. Así como se manda dinero, deberíamos de mandar también exactamente nuestras problemáticas para que la gente que esté aquí nos ayude precisamente con eso. En la propuesta que yo hice llegar a esta reforma, no hablo de un monto, sino de un porcentaje. Destinar el 5% del presupuesto anual del INE exclusivamente para voto en el exterior. Un 50% para implementación y seguridad del voto electrónico. 30% para campañas de información y difusión. Y 20% para capacitación de personal y votantes. Aquí va a haber debate. Yo lo sé, muchos en esto del voto electrónico. Yo lo propongo por la complejidad de que estoy esperando que voten los 11 millones. Si tenemos los 186,000 no es tan difícil porque sacando cuentas, pues sí es más fácil recibir a 200,000 personas para poderlo. Estoy diferenciando entre el voto del mexicano que reside en el exterior y el voto del mexicano que está en el exterior. ¿Por qué? Porque muchas personas en Ciudad de México pidieron votar vía electrónica, voto en el exterior, y como resultado se tiene que se ganó, por ejemplo, la diputación Chilanga Migrante en Ciudad de México, con no muchos votos, que no representa realmente la diáspora que está allá. Se cambia, y cambiar esto de decir el voto del mexicano del exterior que sea para elegir a sus representantes, y el voto del mexicano que está en el exterior que sea como casilla especial, que le pasa a todos los mexicanos que están en México. Si tú no estás en tu área, que es algo que decías ahorita, te doy la palabra a Gonzalo, si te mueves del lugar, es como en México, no hiciste tu cambio de dirección, vas a tener que votar en una casilla especial. El de México, si tú te registraste en el exterior, en el estado de Arizona, en el estado de California, en el de Nueva York, tu dirección es estado de California por completo. Nueva York, donde estés, que estés en ese estado, si te cambias, te habrías, como ciudadano, hacer notificación de que cambiaste de domicilio, que esto va de la mano mucho con lo que es el servicio de los consulados, el que el consulado debería de saber dónde están sus connacionales para poder protegerlos. Habrá que ver que se dé la seguridad para que los migrantes puedan hablarle a su consulado y decir ya me cambié de casa y en ese momento se haga todo ese proceso. Por eso es que proponemos que no es que sean diferentes el consulado y el INE para que el consulado le haga un favor al INE, no, que estén juntos y que el presupuesto del INE vaya para financiar precisamente esos gastos y de esta manera se vea obligado el propio consulado para hacerlo, así como cambiar las leyes aquí para que el INE se vea obligado a trabajar y hacer lo que necesita hacer. Adelante, Gonzalo. Ay, Diego, mira, hay una cosa muy importante y quiero que tú me saques de esa duda, ¿no? Desafortunadamente, dentro de lo que es los 11 millones que supuestamente estamos en Estados Unidos, aumentale un porcentaje más a los niños que se están haciendo mexicanos, que tienen su doble nacionalidad. Entonces, yo recuerdo que hace un año o 2 años fuimos al INE y ahí específicamente nos dijeron que no había mucho presupuesto. ¿Por qué? Porque no votaron todos. En la manera de que votemos nosotros, marca un estándar, marca un rango en decir, no están votando 1 millón, están votando 3, 4, 5 millones, aumentaría el presupuesto para la otra elección. Pero desafortunadamente, en vez de votar más los mexicanos en el exterior,
votaron menos. Entonces se recorta el presupuesto a manera de que pues nosotros tengamos esa posibilidad de hacer nuestro voto como lo manda la Constitución, por ser mexicanos, que tú puedes votar y ser votado. Entonces, si a nosotros no nos interesa votar, pues al INE menos le va a interesar enviar boletas o mandar más computadoras para poder hacer el voto electrónico, si no hay ese empeño, no hay esa dedicación o ese criterio como mexicano, el voto en el exterior. Es mi comentario. Gracias. Y sí, es que aquí el problema es ese. Si yo voy y le pregunto al INE, el INE va a decir que no y va a poner un fregadal de trabas. Pero la ventaja de esta propuesta electoral es que no le estamos preguntando al INE. Al INE le vamos a decir qué hay que hacer. Y por eso digo, se tiene que destinar, el INE no es de a ver si quiere, tiene que destinar un porcentaje de su presupuesto para esas labores. Yo sí cuando presenté esto dije, estoy hablando por 11 millones que son potenciales votantes, pero tenemos que tener en mente que son 30 millones que se pueden sumar en cualquier momento. O sea, no nada más son los que ya están, sino los que vienen. El INE va a darle vueltas y todo. Aquí es, y por eso dice, no es el que desaparezca. O sea, el que aparezca, desaparezca, cambie de nombre secundario. Son las atribuciones que nosotros como ciudadanos le vamos a obligar a hacer. Ellos dicen que no hay interés, nosotros vimos y pudimos documentar que había un interés desbordado por emitir su voto. Con todo y las trabas que puso el INE, miles de personas se quedaron sin poder votar. Eso ya es ganancia. Ahí llevarlo al partido político, llevarlo al gobierno, y entonces que el gobierno y que los partidos y que los legisladores legislen precisamente para cortar esas limitantes. Ellos se van a defender porque es lo que hacen ellos. Yo sé que sonó feo lo que te dije, pues el consulado no lo hace porque no le compete, pues es la realidad, por eso lo dicen. Entonces, no entro en ese discurso de que deberían de, sino que modificamos la ley para que sea algo que tengan que ya no sea un favor. Hay que obligarlos y eso es a través de la presión civil, porque partidaria, tenemos a los partidos que tendrán que hacer su labor, pero también nos queda como ciudadanos empezar a denunciar y a presionar para que esto cambie. De otra manera, va a continuar así. Creo que ahorita es un momento muy importante, está ya muy adelantada las pláticas, las asambleas de la reforma electoral, pero igual yo les repito, esto no se termina aquí. Todavía se tiene que revisar en la Cámara de Diputados, se tiene que revisar en la Cámara de Senadores e incluso ya firmada la ley, se puede seguir presionando para seguir haciendo las modificaciones que sean necesarias. No es decir, ya tiene que ser a la voz de ya porque esto se acaba, no. Es una lucha constante que nosotros hemos venido ya haciendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, el que venga una propuesta, aunque venga de la presidenta Claudia Sheinbaum, tendremos que seguirla revisando y seguir presionando para que se siga perfeccionando. La necesidad de la comunidad migrante en el exterior es enorme y hay mucho trabajo por hacer. Yo hasta aquí dejaría esta reunión, ya se me acabó mi voz. Los invito. Próxima semana, 6 de la tarde, mesa de análisis. Mañana empezamos con una serie de presentaciones de derechos laborales de los migrantes allá en Estados Unidos y Canadá, por si nos quieren acompañar. Pues espero que sí lo hagan y si no, pues por lo menos pasen la información, avísenle a todos sus conocidos que pues estamos haciendo este esfuerzo por informar a nuestra comunidad migrante de todos los temas que son importantes para ellos. Yo por mi parte, pues hoy les agradezco mucho que me hayan acompañado. Discúlpenme por tanta tos, pero bueno, espero ya mañana estar mejor. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Diego. Que pases buenas noches.